Hola amigos, qué gusto saludarlos en estas nuevas audiocolumnas de opinión y análisis a través de nuestro canal de YouTube. Con la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, una Copa Mundial que será absolutamente diferente, puesto que para esta edición de 2026 no serán 32 los equipos, sino 48, que estarán presentes en el mayor espectáculo del planeta. El proceso clasificatorio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que inició el jueves 7 de septiembre y es la primera de las 6 confederaciones que componen la FIFA, que arranca el camino a Norteamérica 2026. Una lucha de 2 años de 10 equipos buscando 7 cupos para estar presentes en el evento ecuménico del balompié orbital. Se renuevan las ilusiones para escuadras nacionales que desean volver al evento que trasciende el deporte, y para una como Venezuela, que nunca ha estado presente en él, estar por primera vez en este gran evento deportivo. La Argentina, última campeona mundial de fútbol que trajo la Copa de Nueva Suramérica después de 20 años, tiene como objetivo consolidar el proceso iniciado con Lionel Scaloni en 2019, que lo llevó no solamente a ser campeones del mundo en Qatar 2022, sino también campeones de América en el 2021. Con estos antecedentes, con estos condimentos, si cabe el término, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo de esta fecha 1 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026. En Barranquilla se daba uno de los primeros lances de esta eliminatoria mundialista. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la selección nacional de Colombia enfrentaba a Venezuela. Era un partido que para muchos es clásico, para otros no, pero definitivamente siempre va a dar de qué hablar. Para los estrategas argentinos, Néstor Lorenzo al mando de la tricolor cafetera y de Fernando el Bocha Batista al mando de la Vinotinto, era el debut en torneos oficiales para ambos adiestradores. El elenco venezolano sin duda alguna tuvo un buen primer tiempo donde le cortó los circuitos ofensivos a la escuadra nacional, armando 2 bloques muy compactos entre defensa y medio campo, muy corticos, muy cerca uno del otro, para no dejar pensar a los creativos colombianos, y a su vez permitía que el conjunto patriota pudiera gestar momentos donde pudiese contragolpear. Sin duda alguna que los hombres más incisivos del escuadrón nacional venezolano fueron Alexander González, Wilker Ángel, Yankel Herrera, Darwin Machís y Jefferson Savarino, poniendo en aprietos en algunos pasajes de este primer tiempo al arquero colombiano Camilo Vargas del Atlas de Guadalajara. A pesar de que en algunos momentos de la etapa inicial al conjunto nacional se le vio espeso, se le vio perdido, no perdió la calma y tuvo momentos de lucidez en ofensiva, como sucedió en el minuto 23 cuando Lucho Díaz había anotado en el marco venezolano, pero el VAR y al asistente de línea anularon la jugada de gol. Luego, en el minuto 36, se presentó la gran polémica del juego, cuando Yankel Herrera empuja a Jefferson Lerma, quien se estaba metiendo en el área venezolana, y el árbitro Anderson Daronco, soportado en el VAR, decretó que no existía motivo para darle a Colombia un tiro de castigo desde los 11 metros. En el segundo minuto de adición del primer tiempo, minuto 45+2, centro de Juan Guillermo Cuadrado, responde Rafael Romo, el arquero venezolano de la Universidad Católica de Quito, evitó que Rafa Borré abriera el marcador. Para la etapa de complemento, el profesor Lorenzo mueve el banco nacional, sustituyendo al capitán Juan Guillermo Cuadrado, que no había tenido un buen rendimiento en el primer tiempo, por Jorge Carrascal. El jugador del Dinamo de Moscú, en su primer toque, se la deja a John Arias, quien había jugado como interior durante el primer episodio, pero dentro de las variantes tácticas del profesor Lorenzo lo mandó a su lugar ideal, jugando por borde externo como lo hace en el Fluminense de Río de Janeiro. Centro quirúrgico de Johncito Arias para que con un cabezazo certero, nada más iniciando el segundo tiempo, el comandante Rafa Borré del Werder Bremen de la Bundesliga anotara el único gol del juego. La anotación del onceno cafetero sin duda que fue un mazazo para la escuadra venezolana, que no pudo reaccionar
perdió todo ese dinamismo que tuvo en el primer episodio y la escuadra dirigida por el Bocha Batista se dedicó a buscar a través de la fuerza física, de las faltas y una que otra réplica de ataque, acercarse al área de Camilo Vargas. Colombia, al contrario, tuvo más tranquilidad, tuvo más manejo de pelota, jugó con inteligencia, sin dejar de pensar en el área de Rafael Romo. El combinado colombiano ha pasado un duro examen frente a un muy buen equipo como el de Venezuela en esta primera salida rumbo a Norteamérica 2026. Pues bien, en líneas generales, la selección colombiana tiene dinámica, un orden colectivo muy claro. La Vinotinto es un combinado que tiene buenas maneras de jugar, tiene futbolistas muy interesantes, de gran condición técnica, un colectivo que no regaló absolutamente nada y fue un gran rival para este seleccionado colombiano. Un triunfo muy bien conseguido por la selección nacional, jugando con altura y buen toque de pelota, algo que extrañábamos en los procesos del profesor Queiroz y de Reinaldo Rueda. Claro está, es el primer partido, pero un inicio auspicioso el de Colombia, no en el marcador, por supuesto, sino en la forma de jugar, que es bien importante para alcanzar ese objetivo de volver a estar en una Copa Mundial de Fútbol tras no participar de la última de Qatar 2022. Venezuela tiene talento, pero hay que saberlo compaginar de mejor forma y eso lo tendrá que hacer don Fernando Batista en los 17 partidos restantes si desea que la Vinotinto clasifique a su primer campeonato mundial de fútbol o al menos aspire al repechaje intercontinental. La continuidad de la jornada del jueves de eliminatoria la dieron en Ciudad del Este, Estadio Antonio Aranda Encina, Paraguay y Perú. Un 0-0 bastante entretenido entre guaraníes e incas, que tuvo la actuación sobresaliente de Pedro Galese, el arquero peruano que fue figura inmensa para que su selección se llevara un auténtico punto de oro molido en su visita a tierras albirrojas, puesto que antes del medio tiempo sufriera la expulsión de Luis Advíncula. El cuadro dirigido por Juan Reynoso tuvo que remar contra la corriente durante 50 minutos en la etapa final, aunque Perú también tuvo una clara opción de gol por intermedio de su capitán Paolo Guerrero, un palazo espectacular 10 minutos antes de acabarse el juego. Contando las opciones en las que estuvo Galese involucrado, que fueron 6 remates en el palo, los paraguayos dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto no tuvieron claridad a la hora de definir y ceden puntos en este arranque eliminatorio jugando en casa. Además, la oncena guaraní puede perder a Miguel Almirón para el próximo juego que será ante Venezuela. El 10 del Newcastle de la Premier League sufrió un desgarro en el muslo posterior izquierdo y al parecer será baja para la nueva salida eliminatoria de los paraguayos. El jueves eliminatorio se cerró con la victoria del campeón mundial Argentina sobre la escuadra ecuatoriana, dirigida ahora por el exentrenador de Qatar, el español Félix Sánchez, y con la sanción impuesta por FIFA de 3 puntos menos por el problema de Byron Castillo. En Buenos Aires, en el Estadio Monumental de River Plate Antonio Vespucio Liberti, el combinado de la mitad del mundo le plantó cara al vigente monarca orbital, jugando un partido ordenado en donde tuvo algunas chances de anotar en el arco de el Dibu Emiliano Martínez a través del capitán y delantero estrella de los ecuatorianos, Ener Valencia del Inter de Porto Alegre. Los gauchos, sacándole brillo a su tercera estrella de campeón mundial, buscaron e intentaron con el fútbol que los llevó a su tercera consagración mundialista, pero Ecuador se cerró muy bien en defensa y por instantes tuvo maneras de contragolpear y de hacerle daño al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. A 12 minutos de finalizar el partido, aparecería el capitán de los gauchos, Lionel Messi, con una de sus joyas ya conocidas de su amplio repertorio. Un tiro libre fenomenal
para vencer el arco de Hernán Galíndez y poner la victoria argentina por 1-0, iniciando la defensa del título mundial, la escuadra albiceleste. La selección tricampeona del mundo ya piensa en el partido del próximo martes frente a Bolivia en La Paz. El complemento de esta primera fecha eliminatoria de CONMEBOL se daba el viernes 8 de septiembre y el primer duelo del día lo protagonizaban en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay frente a Chile, un verdadero partidazo. Duelo entre maestro y alumno, Marcelo Bielsa frente a Eduardo Berizzo. El loco vuelve a dirigir eliminatorias luego del año 2009 cuando dirigía a la selección chilena, ahora en 2023 al frente del seleccionado charrúa, mientras que Eduardo Berizzo, quien en el ciclo anterior de 2022 había dirigido a la selección de Paraguay, ahora está al frente del seleccionado austral. Luego de que Martín Lazarte, el técnico uruguayo que dirigía antes a Chile, no pudo cumplir con el objetivo de llevar a La Roja a Qatar 2022. Un partido lleno de intensidad, de buen juego, en el que Chile empezó dominando en los primeros 25 minutos de juego cuando se acercó con peligro al área defendida por el portero uruguayo Sergio Rochet del Internacional de Porto Alegre. Del minuto 25 al 38 los chilenos se replegaron y ahí fue cuando empezó Uruguay no solamente a jugar con garra, sino a jugar con calidad, toque y dinámica. Producto de ello fue el primer gol del partido, una jugada excepcional, bien hilvanada, en la que asistió Darwin Núñez a Nicolás de la Cruz, el hombre de River Plate de Argentina, para poner el 1-0 en el minuto 38. Uruguay no bajó el pie del acelerador. En el segundo minuto del tiempo adicional del primer tiempo, el nuevo capitán de la Celeste, Federico Valverde, la figura del Real Madrid, barrió a los centrales chilenos para fulminar el arco de Brian Cortés, el portero de Colo-Colo, y colocar en la pizarra el 2-0 para la bicampeona del mundo. Ya para la segunda mitad, Uruguay le dio mantenimiento al marcador. Chile por todas las maneras buscó recortar distancia en el marcador, pero en el minuto 71, nuevamente Darwin Núñez se junta con Nico de la Cruz para que el volante ofensivo del Club Atlético River Plate de Argentina anote el primer doblete en esta eliminatoria sudamericana de 2026. 3-0 y la alegría se vestía de celeste en Montevideo. 3 minutos después, los australes reaccionarían y tenían un pequeño envión anímico gracias a un remate que se estrelló en el horizontal de parte de Diego Valdés y que capitalizó de cabeza a Arturo Vidal para poner el 3-1 final. Victoria uruguaya y Chile viene herido y espera a Colombia el próximo martes en el Estadio Monumental de Colo-Colo David Arellano. Partido bien interesante para alquilar balcón entre cafeteros y australes. El equipo de Bielsa viajará a Quito a enfrentar a Ecuador también el martes en esta segunda fecha eliminatoria 2026 de CONMEBOL. Esta primera fecha eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026 se cerraba en la ciudad de Belém. Brasil recibía a Bolivia en el estadio estadual Jornalista Edgar Augusto Proenza. El pentacampeón del mundo, apelando a la lógica, derrota con autoridad a la selección boliviana 5-1. El escuadrón Esmeralda Altiplano se había tomado confianza tras un penal que tapó Billy Vizcarra, el arquero boliviano, a Neymar en el minuto 16 del partido. Pero esto fue provocar y despertar al depredador, que se fue con todo al arco de Vizcarra para vulnerarlo en 5 oportunidades. Con doblete de Rodrigo en el minuto 24 y 53 y otro de Neymar en el 61 y en el 90+3. Eso sí, clara muestra del desquite por el penal que le atajaron. Y un gol de Rafinha en el 47 fueron la muestra más palpable del poderío brasilero sobre esta débil selección de Bolivia, que descontó con un golazo de Víctor Ábrego que quedará para la anécdota en el minuto 78. Otro juego en donde hacen el debut
como técnicos de selecciones nacionales Fernando Diniz, el técnico actual de Fluminense, que no sabemos si se va a quedar en el cargo de Brasil, si llegará Ancelotti o no, y de Gustavo Costas, que en Colombia dirigió a Independiente Santa Fe con gran éxito, y que ahora es el nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol. Así pues, se ha jugado esta primera fecha de la eliminatoria de la CONMEBOL a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, y el próximo martes continúa la acción de esta eliminatoria atrapante, fascinante, que bueno, tiene ahora más cupos para un mundial que va a tener más participantes, pero con todo y eso no dejará de llamar la atención. El próximo martes 12 de septiembre esta eliminatoria tendrá su segunda fecha y arrancará de la siguiente manera con Bolivia esperando la visita ilustre del campeón mundial Argentina en el Hernando Siles de La Paz a las 15 horas. En el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, a las 16 horas, Ecuador recibe a Uruguay, un muy buen partido. A las 17 horas, en el estadio Monumental de Maturín, la esperanzadora selección Vinotinto Venezuela enfrentará a la Paraguay de Guillermo Barros Esqueloto. A las 19:30 horas, Chile, golpeada por la derrota ante Uruguay, recibirá a Colombia en el Estadio Monumental David Arellano de la capital Santiago. Y esta fecha se cierra con Perú-Brasil a las 21 horas en el Estadio Nacional de Lima. Bien interesantes estos partidos para no perderle la huella a esta clasificatoria rumbo a Norteamérica 2026. La tabla de posiciones deja a Brasil puntera con 3 unidades más 4 en la diferencia de goles. Le sigue Uruguay con más 2 en la diferencia, luego Argentina y Colombia con más 1. Quinta y sexta Paraguay y Perú respectivamente, ambas con 1 punto. Séptima Venezuela 0 unidades, menos 1 gol en la diferencia. Chile octava con menos 2, 0 puntos también. Bolivia, que acaba de caer derrotada por Brasil, con menos 4 en la diferencia de goles. Y Ecuador con menos 1 pero con menos 3 puntos por la sanción impuesta por la FIFA por el problema con Byron Castillo. Es décima la selección tricolor andina. Y bien, mis amigos, este fue el resumen de esta fecha 1 de la eliminatoria sudamericana 2026 que se jugó entre el jueves 7 y viernes 8 de septiembre de 2023. El próximo martes 12 de septiembre, al término de Perú-Brasil, estaremos con ustedes acá en nuestro canal de YouTube para llevarles el resumen de la fecha 2 de esta eliminatoria de la CONMEBOL, que si bien es absolutamente diferente, no dejará de ser atrapante para todos los que estamos en esta parte del mundo. Suscríbanse a este canal, denle like y compartan este video. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes, deseándoles siempre lo mejor, y recuerden que aquí seguimos conectados.